Encuentra en cada caso el término general de las progresiones, todas son aritméticas, siguientes y calcula el término que hace 50, la sub 50. Nos dan 6 sucesiones. Tenéis que recordar lo que ya vimos en la teoría. Primero que en una progresión aritmética la diferencia entre un término y el anterior siempre la misma d, también a veces lo escribo así, a sub n es igual al anterior más d. No tengo más que pasar al segundo miembro a sub n menos 1. Esa d se llama diferencia. Eso ocurre para cualquier n en una progresión aritmética. Y en una progresión aritmética, el término general, la fórmula que nos da el término que hace n, es esta. El primer elemento más n menos una vez la diferencia. También está esta fórmula que ya veremos más adelante. La suma de los n primeros términos, es decir, a sub 1 más a sub 2 hasta a sub n es igual al primero más el último, entre paréntesis, por n partido de 2. Todo esto se ha demostrado en un ejercicio anterior. Vamos a hacer el apartado A. La sucesión está formada por los números 5, 9, 13, 17. Lo primero que habría que ver es que efectivamente es aritmética, aunque ya me lo dicen. Tenemos que comprobar que la diferencia entre un término y su anterior es siempre la misma. Observa que sí, 9 menos 5 es 4, 13 menos 9 también es 4, 17 menos 13 también es 4 y todos serán siempre 4. Es decir, acabo de ver que es aritmética siendo de 4. Me piden que haya el término general, pues tengo una fórmula para ello. El primer elemento, que es el 5, más n menos 1 por la diferencia, que es 4. Se suele quitar ese paréntesis para recordarlo mejor. Tengo 5 más 4n menos 4, o lo que es lo mismo, agrupando, el término general es 4n más 5 menos 4 es 1. Pues ahí está. Siempre en las progresiones aritméticas nos da un polinomio de grado 1 y el coeficiente de la n es la diferencia, la d. Me piden también el término que hace 50. Bueno, muy fácil. Cambiamos la n por 50 en la expresión del término general. 4 por 50 más 1. 200 más 1, es decir, 201. Este es el término a sub 50. Y en esto que he hecho en el apartado A, tengo que repetirlo en los 5 apartados siguientes. Apartado B. La sucesión es 6, 3, 0, menos 3. Lo voy a llamar B sub n. Evidentemente continúa indefinidamente. Lo primero que debemos hacer es comprobar que es aritmética y hallar esa diferencia. Ya sabéis, lo más cómodo es restar a un término el anterior, al segundo le resto el primero, nos da menos 3 y comprobar que siempre nos da menos 3 cuando resta un término anterior. El tercero menos el segundo, pues nos da menos 3 también. El cuarto menos el tercero nos da menos 3 también. Es aritmética de diferencia menos 3, esta vez un número negativo. Observa que, es verdad, vamos disminuyendo en 3 unidades conforme avanzamos en la sucesión. Una vez que ya sabemos que es aritmética y la diferencia es menos 3, vamos a la fórmula para hallar el término general. Necesito también el primer elemento para hallar el término general, ya que es el primer elemento, que es 6, más n menos 1 por la diferencia, que es menos 3. Pues este es el término general. Quitamos paréntesis, como antes hice. 6 menos 3n, y aquí tengo menos por menos más 3. La expresión más adecuada es esta. Menos 3n más 9. Siempre podéis comprobar que funciona, ¿no? Si cambiáis la n por el 1, obtendréis el a sub 1. Efectivamente, menos 3 más 9 es 6. Si cambiáis la n por 50, que es lo que me piden también, el a sub 50, pues menos 3 por 50 más 9. Menos 150 más 9, es decir, menos 141.
es el término que hace 50 en esta sucesión aritmética de diferencia menos 3. Apartado C. Voy a llamar la sucesión C sub n para diferenciarlas de las demás. Está formada por los números 1,4, pongo la coma arriba para no liaros. El segundo término 1,9, el tercero 2,4, el cuarto 2,9, puntos suspensivos. ¿Es esto una progresión aritmética? Pues ya sabéis, para comprobarlo tengo que restar a un término el anterior. Al segundo le resto el primero, me da 0,5 y 0,5 también tiene que ser la diferencia entre el tercero y el segundo. A restar efectivamente 0,5, cuarto menos tercero también es 0,5, es por tanto una progresión aritmética y la diferencia es 0,5, es decir, van aumentando los términos sumando 0,5 al anterior. Me piden ahora el término general. Recuerda, tenemos la fórmula, necesitamos saber el primer término y la diferencia. Bueno, el primer término es 1,4 y la diferencia es 0,5. Luego a sub n es igual a 1,4 más n-1 por la diferencia que es 0,5. Quitamos paréntesis y ahora simplificamos. 0,5n, 1,4 menos 0,5 es 0,9 positivo. Este es el término general. Podéis comprobar que es así. Si cambiáis, por ejemplo, la n por el 3, os tiene que dar 2,4. Si cambiamos la n por 50 para hallar el término que hace 50, que es también un número que me piden, pues cambiamos la n por 50. 0,5 por 50 es como hallar la mitad de 50, nos da 25. Y si ahora le sumamos 0,9, pues nos va a dar 25,9, claro. Este es el término que hace 50. Apartado D. Voy a llamar la sucesión D sub n. Me dan los primeros 4 términos. Me dicen que es aritmética, pero no me dicen cuál es la diferencia. Pues ya sabéis, a un término le restamos el anterior, al segundo le resto el primero. Cuidado al hacer la resta. Tenemos menos 11 más 13, que es 2. Como sabemos que es aritmética, el resto de las diferencias también va a ser 2, pero vamos a comprobarlo. Por ejemplo, al tercer término le resto el segundo. Menos 9 más 11 es 2, efectivamente. Al cuarto término le resto el tercero. 9 menos 7, 2. Concluimos que es aritmética y la diferencia es 2. Vamos sumando 2 unidades al término anterior. Me piden el término general. Ya sabéis, necesitamos el primer elemento y la diferencia para hallar el término general. El primer elemento es el menos 13, la diferencia es 2. El término general es el primer elemento, menos 13, más n menos una vez la diferencia que es 2. Quitamos paréntesis, menos 13 más 2n menos 2, pues ya tengo la expresión del término general. 2n menos 15. Puedes comprobar que efectivamente funciona. Cambiar la n por 1 nos da menos 13, ¿verdad? Si cambiamos la n por 50, hallamos el término a sub 50 que me piden también. 2 por 50 menos 15. El término que hace 50 es 100 menos 15, que es 85. Apartado E. Llevamos a la sucesión E sub n. 2 tercios, 1 tercio, 0, menos 1 tercio y así sucesivamente. ¿Es aritmética? Pues dice que sí. Vamos a verlo. Vamos a ver que a sub n menos a sub n menos 1 siempre es el mismo número d. Por ejemplo, a sub 2, que es 1 tercio, menos a sub 1, que es 2 tercios. Al hacer esta resta nos da menos 1 tercio. Tiene que ser también menos 1 tercio la diferencia entre el tercero y segundo. 0 menos 1 tercio. Pues efectivamente. Cuarto menos segundo, menos 1 tercio menos 0, pues también es menos 1 tercio, y así sucesivamente. La sucesión es aritmética y la diferencia es menos 1 tercio. Hallemos el término general.
Sabemos de memoria la fórmula. El primer elemento, que es 2/3 más n-1 por la diferencia, que esta vez es negativa, menos 1/3. Y es que, como veis, vamos decreciendo en 1/3 cada término. Quitamos paréntesis, como siempre estamos haciendo. 2/3 más, a ver, n por menos 1/3 es menos n/3 y menos 1 por menos 1/3 es más 1/3. Agrupamos, me queda menos n/3, prefiero escribirlo así, menos 1/3 de n, más 2/3 más 1/3, pues suman 1, 2/3 más 1/3 son 3/3, que es 1. Esta es la expresión del término general. Observa como siempre el término general es un polinomio de grado 1, cuando es aritmética siempre es así, y el coeficiente de la n es justamente la diferencia de la progresión aritmética. Me falta hallar el término que hace 50, pues menos 1/3 por 50 más 1. Hacemos esta suma de fracciones, aquí hay un 1, insisto que esto es menos 50/3, luego me queda menos 50 más 3 en el numerador, a sub 50 es igual a menos 47/3. Apartado F, vamos a llamar a la sucesión f sub n, 1/2, 3/4, 1, 5/4. La sucesión va aumentando, es creciente, se dice así. Así que esta vez la diferencia será positiva. Recuerda que todas las progresiones que estamos estudiando son aritméticas, pero no me están diciendo la diferencia, la d. Vamos a comprobar que se cumple esta condición para todo n. El segundo término menos el primero. Bueno, esta vez me va a costar un poquito más, pero poco más. 3/4 menos 2/4, ¿no? Para que tengan el mismo denominador. Esto es 1/4. La diferencia parece que sea 1/4. Veamos, el tercer término, que es 1 menos el segundo, que es 3/4. 1 menos 3/4. Piensa que 1 es 4/4. Así que te queda 4 menos 3/4, que es 1/4. Parece que la diferencia sea 1/4, ¿verdad? El cuarto menos el tercer término, pues 5/4 menos 1. 5 menos 4 en el numerador partido de 4, que es 1/4. Efectivamente, la diferencia siempre es la misma. La progresión es aritmética y esta vez la diferencia es 1/4. Un número positivo, ya lo intuía, porque la sucesión es creciente, va sumándose 1/4 cada vez. Tenemos que hallar el término general. La fórmula aquí está. Necesitamos, para utilizar la fórmula, el primer término, conocer el primer término y conocer también la diferencia de la progresión aritmética. A sub n es igual al primer término, que es 1/2, más n-1 por la diferencia, que es 1/4. Esta expresión ya valdría como término general, pero solemos quitar paréntesis. A sub n es igual a 1/2 más n por 1/4 es n/4, menos 1 por 1/4 es menos 1/4. Tenemos a sub n igual a n/4, o 1/4 de n, es lo mismo. 1/2 menos 1/4. Bueno, esta suma es sencilla. Piensa que 1/2 son 2/4. Tengo 2/4 menos 1/4. Es decir, al final tengo 1/4. Nos queda n/4 más 1/4. También lo puedo expresar así. N más 1 partido de 4. Esta es la expresión del término general. Quiero hallar el término que hace 50, el a sub 50, pues es 50 más 1 partido de 4. El a sub 50 es 51/4. Bien, me he dado cuenta ahora de un error. A esta sucesión, por ejemplo, la llamaba b sub n y después me refería a ella como a sub n. Tenía que haber puesto aquí b sub n también, claro, y aquí b sub 50. Lo que puedo hacer ahora es decir que en lugar de llamarla b sub n la llamo a sub n, tanto a esta como a esta, como esta. En fin, todas a sub n, un error de nomenclatura. El problema está resuelto.